En Credicorp Capital lo mantenemos informado. Hola a todos. Avanzando con la coyuntura actual de los mercados, motivada por la pandemia del coronavirus a nivel global, esto ya ha venido dejando algunos efectos macroeconómicos que han empezado a reflejarse en los principales indicadores de las economías del mundo. Es así como para el mes de febrero y el mes de marzo ya tenemos las primeras contracciones y estas pudieran extenderse hasta el segundo trimestre de este año, dejándonos un primer semestre con un comportamiento muy regular en la economía global. Esto ha incrementado los riesgos de recesión y estos riesgos de recesión se verán manifestados durante, como les digo, el primer semestre de este año, pero también esperamos que eso se recupere o tenga una mejor dinámica durante la segunda parte de 2020. Asimismo, la volatilidad de los mercados se ha incrementado y la tendencia de los activos ha sido negativa en lo que va corrido de este año. Hoy que nos acercamos a cerca de 400.000 casos en lo que es la pandemia global, hay que poner especial atención en algunas regiones del mundo que les ha sido más difícil controlar este brote. El caso particular, y digamos lo que es noticia hoy, es Europa, donde se concentra la mayor parte de los casos confirmados a nivel global, dejando de lado a China, que había sido protagonista por allá en el mes de enero y febrero cuando se conoció de este riesgo global. Estados Unidos también ha tenido un crecimiento importante en el número de casos, pasando de cerca de 6.000 a 10.000 casos durante la semana anterior a cerca de 46.000 casos confirmados a la fecha. Esto también llama la atención sobre las políticas que han venido implementando los diferentes gobiernos para tratar de frenar los efectos económicos que pudiera tener esta pandemia a nivel global. En ese sentido, las autoridades económicas han venido siendo cada vez más activas y los bancos centrales más importantes del mundo, como es el caso de la Reserva Federal, han entregado liquidez extraordinaria a los mercados, incluso por encima de lo visto durante la crisis del año 2008, lo que debería generar un respaldo generalizado a la economía y además evitar que efectivamente esto llegue a un colapso financiero. Por el lado fiscal, estamos a la expectativa de lo que será la posible entrega de recursos por parte del gobierno de Estados Unidos y del Congreso de cerca de 2 a 2.5 trillones de dólares, lo que también marca un hito histórico en términos de ayuda, teniendo en cuenta que durante la crisis estos fueron casi cerca de 700.000 millones para el salvataje de los bancos o del sistema financiero en su momento. En ese sentido, lo que estamos esperando es que la reacción de los activos sea cada vez mejor, que estén encontrando un piso, digamos, en su desvalorización, y esa desvalorización que hemos visto hasta el momento empiece a revertirse en los meses siguientes. Desde luego, hay que seguir las estrategias de inversión, no hay que apurarse a la toma de oportunidades y hay que esperar cierta confirmación de tendencias en la medida en que efectivamente la pandemia del coronavirus y los números de casos confirmados vayan cediendo a nivel global, sobre todo en las regiones que hoy más preocupan, que como les digo es el caso de Europa y de Estados Unidos. Hacia adelante entonces lo que estamos recomendando es ser cautos en la toma de decisiones, mantener las estrategias de mediano plazo, no desesperarse en el corto plazo y no dejarse llevar por las volatilidades amplias que están teniendo los mercados en este momento. En Credicorp Capital estamos comprometidos con nuestros clientes y los seguimos acompañando para la mejor toma de decisiones bajo coyunturas como esta.